Ok, mi nombre es Alessandra Morante, soy la Head of Data de Prospector. Yo soy de Perú, he trabajado en proyectos mineros de Latinoamérica por más de 12 años, trabajando para grandes compañías mineras. Este es nuestro primer webinar de Prospector en castellano y estoy muy feliz y emocionada de poder ser la persona que inaugura nuestro acercamiento al mercado latinoamericano. Entonces, primero vamos a hablar un poco de cómo es la minería en Latinoamérica. Como sabemos, en Latinoamérica ocupa una posición bastante privilegiada en cuanto a recursos minerales, especialmente ahora que estamos viviendo el cambio energético. Por ejemplo, tenemos a Perú y Chile, que son los principales productores de cobre. Más o menos Chile ha producido alrededor de 5 millones de toneladas métricas el año pasado, Perú aproximadamente 2,5 toneladas. Además, ocupamos los primeros 5 lugares en la producción de oro, plata, hierro, bauxita, que se usa para la producción de aluminio, níquel. Y además de eso, tenemos el triángulo de litio, que como saben, más o menos corresponde al 60% de las reservas de litio a nivel mundial entre los tres países. Si quieren saber también un poquito más sobre litio, creo que es poco más de un mes, tuvimos un webinar con respecto a litio. Les vamos a enviar toda la información para que las personas que no pudieron acceder a él lo puedan revisar. Como ya sabemos, ya les expliqué de esta posición privilegiada en cuanto a recursos minerales, también hemos visto recientemente diferentes noticias que han sacudido la industria minera en América Latina. Por ejemplo, en Chile hemos tenido primero el cambio o la subida en los impuestos a la minería. Actualmente, según Deloitte, con esta subida en promedio, Chile estaría cobrando en impuestos como 44,7%. Esto la colocaría por encima de Perú, de Canadá y de Australia. Como sabemos, Perú en promedio paga entre 42 y 50%, pero si sacamos el promedio de cuánto es lo que se paga en Perú, Chile se colocaría ligeramente por encima. Luego, también nuevamente regresando a Chile y al tema del litio, hemos escuchado varias noticias ya en las últimas 3, 4 semanas con respecto al proyecto de ley de litio. En resumidas cuentas y sin tratar de irnos mucho en el detalle o en la opinión política a favor o en contra de este proyecto de ley, lo que plantea el Ejecutivo es decir, que se cree una empresa del Estado a cargo del litio en Chile que se encargue de supervisar todo lo que es la ingeniería y todas las operaciones a lo largo de la vida de la mina, usando a Codelco únicamente en las etapas iniciales para el tema de ingeniería y lo que es el desarrollo del modelo de negocio, y recibir el apoyo de las empresas privadas para el tema de capital, tecnología y contactos comerciales. Esto afectaría principalmente al Salar de Atacama. El Salar de Atacama sabemos que es el que concentra el 30% de las reservas de litio y tiene dos compañías que son dueñas del Salar de Litio, que es la Sociedad Química y bueno, y Alkem. Y esas dos empresas ya han tenido un impacto en sus acciones por este tema. El gobierno espera, obviamente, que una vez que se terminen los contratos de estas empresas, se cambie a esta empresa de litio. Ahora, es un proyecto de ley, que es algo que a veces es un poco difícil de entender. Es decir, va a necesitar una mayoría en el Congreso para poder ser finalmente aprobado y ya veremos qué pasa. Estaremos a la expectativa,
Como saben, si quieren hacer seguimiento a estas dos empresas, pueden entrar a la página de Prospector, pueden mirar cuáles son los niveles de reservas, así como los niveles de producción, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y hacerle seguimiento a la cotización bursátil de esas empresas. ¿Qué más? Vayamos un poco más arriba hacia México. En México recientemente se aprobó una reforma a la ley minera. Esta reforma, entre otras cosas, impone más restricciones para los permisos de agua y reduce el tiempo en el cual se otorga una concesión de 30 a 50 años. Nuevamente, no prefiero no emitir un juicio, si alguna vez lo hago es completamente independiente de Prospector, pero es interesante analizar que desde el 2018 no ha habido no ha habido ninguna nueva concesión otorgada en México. Entonces, tenemos a la vez en Centroamérica tratando de impulsar su industria minera y tenemos al gobierno reduciendo o ajustando un poco más las condiciones. Ahora, algo positivo que he visto en las noticias recientemente, regresando a Chile, es que se ha firmado un convenio de colaboración entre Codelco y BHP que busca hacer las operaciones mucho más sustentables, buscando la eficiencia de los recursos y las operaciones. Entonces, ese tipo de acercamientos decir, una ventaja compartida o en un considerar el ambiente, los stakeholders, como hemos escuchado bastante del ESG o ASG en castellano. Entonces, son pasos interesantes. Además de eso, recientemente, habrá sido hace, me parece, 2 semanas, 2 o 3 semanas, hemos recibido la noticia de Alkem, de la empresa australiana, y Livent Corp de Estados Unidos, que han decidido fusionar sus operaciones. Luego de esta operación, el 56%, perdón, de la empresa o de las acciones de esta nueva empresa fusionada serían otorgados de Alkem. Recordemos que Alkem y Livent tienen los mayores proyectos de litio en Argentina. Entonces son empresas que podemos hacer seguimiento. Nuevamente, pueden hacerlo a través de Prospector, pueden analizar también cuáles son los activos actuales de Alkem y Livent para más o menos hacernos una idea de cómo quedarían tras esta fusión. Recordemos que esta fusión se va a ejecutar a fines de este año, así que más o menos a principios del próximo año deberíamos poder ya ver un cambio en los activos de ambas empresas. Ahora, ya que nos metimos un poco en el tema de América Latina, o quizás un poco mucho, les comento que hace como un mes tuve la oportunidad de asistir al CONAMIN. El CONAMIN es un congreso de minería que tuvimos en Perú, en lo cual el tema principal o el eje de este congreso fue el ESG, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Entonces, dos temas que me parecieron interesantes y aprovecho si me da el tiempo para poder compartirles, es el tema de la economía circular, que se refiere a tratar de hacer que nuestras operaciones mineras tengan menos desperdicios y hagamos uso eficiente de los recursos, es decir, del agua, de la energía. Hablando un poco de energía, como sabemos, Anglo American Quellaveco, que está al sur, es un proyecto de cobre al sur del Perú. Es uno de los pocos proyectos que son 100% sustentados por energía renovable. Entonces, esto es parte de este cambio interesante que estamos viendo a nivel mundial. Luego, tenemos el tema de la ventaja compartida que les mencioné. Ventaja compartida es decir, beneficiar a todos los grupos de interés. Y en grupos de interés, acá ponemos el tema de economía, porque tenemos que mejorar de manera sustentable el beneficio que se deja en las comunidades. Es decir, ha llegado el momento de olvidarnos de que mientras que dure la operación,
la comunidad debe ir bien y debe progresar. Hay que dejarles cosas que les duren, además de darles, obviamente, cuando está la mina, está generando impuestos, está generando empleo local. Entonces, además de eso, habla el tema ambiental, es decir, hay que proteger al medio ambiente, tratar de tener iniciativas que a veces podrían tener un poco de costo mayor, pero a la vez vamos a hacer menos daño y son más sustentables con el medio ambiente. Ahora, con el tema de la energía renovable, tenemos que seguir ese mismo camino y poco a poco ir adoptando energías más limpias en nuestras operaciones. Esto no solamente hay que verlo desde el punto de vista económico, es decir, reducción de conflictos o una mayor imagen de la minería, sino que nosotros estamos haciendo uso de los recursos y debemos dejarlos de una manera sustentable. Entonces, esta tendencia me pareció interesante verlas en un congreso en Perú, porque generalmente decimos, esto es para un proyectos más avanzados, para un proyecto más desarrollado, pero Latinoamérica estamos creciendo dentro de las políticas de ESG, o sea, políticas sustentables con el medio ambiente, con las comunidades y con políticas internas en este mismo sentido. Ahora, antes de pasar a mostrarles rápidamente cómo funciona nuestra plataforma, algunas cosas que tener en cuenta es que como les mencioné, Perú y Chile son uno de los países top en la producción de cobre. Entonces, proyectos que yo sugeriría hacerle seguimiento. Uno sería Quellaveco, como es un proyecto de Anglo American, como les conté, no solamente es uno de los proyectos que usa 100% de energía renovable, sino que además la tecnología en sus operaciones, el desarrollo tecnológico en sus operaciones es bastante interesante y vale la pena hacerle seguimiento. Además está obviamente el proyecto de cobre Cerro Verde, tenemos Antamina, Yanacocha, es un proyecto perdón, de oro inicialmente, fue propiedad de Newmont con Buenaventura por muchos años, y ahora está haciendo la transición con el Yanacocha Sulfuros para poder convertirse a cobre, es decir, tratando de surfear esa ola que se viene con la electrificación. Así que sin tratar de demorarlos mucho, porque siempre estos temas de minería puedo estar hablando varias horas, vayamos de frente a mostrarles cómo funciona la plataforma y cómo pueden utilizar todo esto que les he mencionado. Sobre todo, es importante recordar que la próxima semana estamos empezando la Conferencia Mundial del Cobre, que es la primera vez que se está dando en Perú. Entonces, qué mejor oportunidad que usar Prospector para poder crear nuestra lista de compañías mineras de cobre y poder hacer nuestro análisis en vista al congreso que se viene la próxima semana. Entonces, les voy a compartir. Ok, entonces ahora sí, les presento la plataforma de Prospector para aquellos que no la conocían. Es una plataforma de data minera, es un servicio, una plataforma de data minera que usa tecnología de machine learning e inteligencia artificial para capturar información de todos los proyectos mineros a nivel mundial. ¿Cuál es la idea de Prospector? Hacer la data asequible a todas las personas que están vinculadas en el sector minero. En este momento es especialmente a los inversionistas, pero de una manera súper rápida, sencilla y amigable, que a veces no encontramos la data de esa manera en otras plataformas en el mercado. A ver, si ustedes ingresan a la plataforma, lo primero que les va a aparecer es la lista de proyectos. Podrían seleccionar proyectos actualizados a un mes, un año o todo, es decir, sin importar mucho cuándo sea la última actualización. Y a partir de ello, pueden crear diferentes filtros. En mi caso, yo preferí elegir todos los proyectos que se encuentran en América Latina, dado que este seminario es básicamente para difundir los proyectos en América Latina.
pero les voy a mostrar un poco más. Entonces, ¿qué otros filtros pueden usar? Pueden verlo de acuerdo a la bolsa de valores en la cual está cotizando. Ahora tenemos principalmente empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá, Australia, Johannesburgo, Estados Unidos y Londres. Luego podemos hacer además este filtro en vez de Latinoamérica, lo pude haber hecho también por país. Solamente que les damos la oportunidad de hacerlo por regiones o por países. Search for Primary Mineral, ese te permite ver cuál es de acuerdo al metal principal que está produciendo la empresa, y por minerals, sin importar si es el metal principal, si es un tipo de mineral que se produce en esa mina o proyecto, el nivel de estimación de recursos, si es que está en etapa de recursos o reservas y en qué etapa de ellos, si queremos alguna etapa en particular. Y finalmente esto que me parece súper interesante es que te permite hacer un filtro por etapa del proyecto. Es decir, podemos ver, como vemos en la primera línea, son los proyectos de etapa temprana, que por lo general aún no tienen estudios. Luego tenemos los proyectos de etapa de estudios, desde el Preliminary Economic Assessment hasta el Permitting and Feasibility. Entonces, esto les permite visualizar diferentes etapas de proyectos, y finalmente la última línea se podría decir que son etapas más avanzadas, que incluye a lo que es la etapa de construcción y de producción. Entonces, una vez que esto ya está listo, que seleccionaron todos los filtros que desean, les lleva a esta página con todos los proyectos. Luego, a ver, les muestro una cosa más. Si es que, por ejemplo, deciden seleccionar uno de los proyectos, en ese caso lo he preseleccionado porque a veces el internet no ayuda mucho en lo que son presentaciones en vivo, pero lo que he hecho es básicamente virar la lista y ver cuál es la compañía que me parece, la compañía o el proyecto minero que me parece más interesante, y seleccionarlo para que me lleve a esta página. Esta es la página principal cuando hacen una búsqueda por empresa. Pueden ver el nombre de la empresa, a la izquierda pueden ver cómo se están moviendo sus acciones en la bolsa, los tipos de minerales que produce en total, y hacia la derecha pueden ver todo lo relacionado con el movimiento en la bolsa de las acciones en la bolsa de valores, en este caso es de Canadá. A ver, bajemos un poco. En este mapa pueden visualizar dónde se encuentran sus principales proyectos mineros y todos los proyectos que están linkeados a la empresa. Para cada proyecto, por ejemplo, miramos el tercero, que es Constancia, que es una mina en Cusco. En ese caso, tenemos cuál es el porcentaje de propiedad, y tenemos lo que es la etapa. En este caso es un proyecto que está en producción en Perú, y abajo del nombre podemos ver qué nivel de recursos o reservas tiene. Por ejemplo, si en este caso tiene todas, desde Inferred, Indicated, Measured y los Proven y Probable. Entonces, así para todos los proyectos, de que tiene Copper, que tiene el 70%, también pueden ver cuál es el ownership. Si bajamos, podemos ver el gráfico ya con el volumen y el precio de la acción. Y si bajamos un poco más, podemos ver las últimas noticias relacionadas con esta empresa. Es decir, si le estás haciendo seguimiento a esta empresa, basta con entrar a la página y podemos ver qué es lo último que ha publicado la empresa. Así podemos poner More y seguir bajando. Luego tienen los recursos y reservas. En este caso son los recursos y reservas consolidados de todos los proyectos de la compañía. Obviamente podemos ir filtrando por oro, por cobre, por zinc, dependiendo de los minerales, para poder ver todo independientemente.
También podemos cambiar entre 100% o en base a attributional basis, porque como hemos visto más arriba cuando les enseñé los proyectos, es que tienen diferentes niveles de propiedad. En el tema de producción, tenemos exactamente, en tema de producción tenemos la misma estructura, pero le damos información de lo que son la producción y las ventas anuales consolidadas por tipo de mineral, igual en attributional basis o en 100%, en base de 100%. Lo mismo para los costos de producción. Lo que hacemos acá interesante es que estandarizamos la data, porque muchas veces un proyecto se reporta de una manera, otro proyecto se reporta de otra. Entonces, si quieres ver el valor total de los proyectos de la empresa, es un poco complicado. Entonces, nosotros hacemos, nuestro equipo de analistas, hacemos ese trabajo. Luego, producción trimestral, exactamente la misma idea que la producción anual. Es que no me voy a detener mucho. Ahora después les enseño unos gráficos, pero a veces... Oh, ok. Entonces, si vamos a la parte de abajo, podemos ver todos los ejecutivos y miembros del directorio que trabajan actualmente para esta empresa. Les voy a mostrar, a ver, uno de ellos. Por ejemplo, si seleccionamos uno de ellos, podemos ver un breve resumen de, no sé, de sus trabajos anteriores, su perfil profesional. Luego podemos ver la data disponible, como la edad o el género o no sé, con todo lo que es relacionado todo lo relacionado con ese ejecutivo, todo el movimiento también que ha tenido dentro y fuera de la empresa. Por un tema de confidencialidad no incluimos lo que son los datos de contacto. Sin embargo, yo creo que esto es bastante útil para ubicarnos un poco más sobre cuáles son las personas en caso que queramos hacer un contacto o algún tipo de inversión con la empresa. Ahora lo que les prometí, vamos un poco al tema de los gráficos que me lo estaba salteando. Ok, entonces este gráfico lo que te permite es comparar los proyectos mineros de esta empresa en comparación con otros proyectos similares. Entonces, te permite ver más o menos cómo está ubicado en cuanto a ley y tonelaje. Entonces, por tipo de mineral, en realidad es bastante intuitivo este gráfico. También en qué posición se ubica y cómo ha sido el movimiento de sus recursos en cuanto a sus recursos y sus reservas. Entonces, nos permite hacer podría ser una vista rápida de cómo se ubica estratégicamente esta empresa. Ahora vayamos hacia el proyecto. Ok, entonces, en uno de los proyectos de Hudbay es Constancia, como lo hemos visto. En este caso hay dos maneras de entrar al proyecto. Una de ellas es buscarlo en la lista y la otra es seleccionarlo dentro de la empresa. Es decir, estamos analizando la empresa y este proyecto nos llama un poco más la atención. Entonces, lo primero que te aparece es un resumen de qué es lo que está ocurriendo un resumen de qué es este proyecto, muchas veces dónde está localizado, qué tipo de facilities tiene. Y hacia la derecha podemos ver un resumen en cuanto ver cuáles son el principal mineral. En ese caso es cobre, es decir, un proyecto interesante para seguirlo, dado que se viene el Congreso de Cobre la próxima semana. Luego podemos ver qué otros minerales se encuentran en el depósito, cuál es el nivel de recursos y reservas que podemos encontrar. La etapa es una mina y es un proyecto que lleva algunos años en producción. Luego tenemos cuándo ha sido el último reporte técnico y lo que es el país y la región. Es un proyecto que se encuentra en Perú, en el Cusco. Luego nuevamente podemos ver cuál es la ubicación del proyecto, cuál es también
el dueño del proyecto, en este caso es de Hudbay. Sin embargo, en caso que sea algún tipo de joint venture, también podemos ver cuáles son los otros accionistas, en este caso 100%, así que no hay mucho que ver en tema de accionistas. Podemos ver un breve resumen de la empresa. Y lo que es interesante, que nos hace un poco diferente en Prospector, es que nosotros no vemos solamente, por ejemplo, si Constancia hubiera cambiado de manos, no solamente les mostramos todos los informes técnicos que presentó Hudbay, sino vemos todos los informes técnicos desde que se presentó el primer informe técnico relacionado a esta empresa. Es decir, empezamos por nivel de proyectos y de ahí vamos subiendo hasta nivel de empresa. Entonces, si quieres hacer seguimiento específicamente a este proyecto, únicamente puedes visualizarlo sin ningún problema en esta página. Por ejemplo, tenemos al Northmont Mining, o sea, varias empresas que han emitido un informe técnico con respecto a este proyecto. Luego podemos ver el informe técnico, también se lo descargué para ustedes para hacerlo un poco más sencillo. Esto es cuando seleccionan el informe técnico, esto es lo que les aparece. Es decir, la transcripción del reporte técnico extraído de los exchanges, en este caso es una empresa canadiense que debe ser de Cedar. Entonces, bueno, ustedes no me voy a entrar a detalle del informe técnico, pero pueden hacer búsquedas por palabra clave dentro del proyecto. Entonces, bueno, esto me parece súper rápido, súper interesante. No tuvieron que ir a otras plataformas, seguimos navegando dentro del Prospector de manera súper sencilla y amigable como ya les hemos mencionado. Ahora, regresemos a Hudbay. Entonces, en Hudbay les vamos a mostrar, en Constancia, o lo mismo para cada proyecto que esté en etapa, o sea, sí que reporten una vida de la mina. En este caso pueden ver toda la información de la vida de la mina, es decir, pueden ver cuántos años tiene proyectado, cuánto mineral planean extraer, cuáles son las tasas de recuperación en las diferentes etapas del proceso productivo, así como los costos. El último costo unitario reportado por la empresa para costo de administrativo, de mina y costo de procesamiento. Además, pueden ver lo que es los costos de capital. En este caso ya es una empresa en operación, así que en este reporte únicamente están presentando el sustaining CAPEX, es decir, el de poder mantenimiento de las operaciones. En este caso, bueno, alguna descripción de cómo funciona el tema de los royalties. Lo importante es que se estima que es en promedio un 2%. Pueden seleccionar pueden seleccionar en este caso cuál es el que más les interesa y pueden ir directamente, si le dan clic aquí al calculador de NPV, se les va a abrir esta página. Esta página, en la parte inferior, pueden ver toda la misma información que les mostré anteriormente. Sin embargo, para las personas que nos gusta o que estamos metidos en el área de inversiones o que nos gusta evaluar financieramente los proyectos mineros o ir cambiando los supuestos que las empresas han puesto para sus proyectos, tenemos la oportunidad de hacer todos los cambios que creamos convenientes. Por ejemplo, el precio. Ellos, para emitir este informe técnico, asumieron que el precio era de 3.64, pero nosotros pensamos que optimistamente el precio va a ser de 4. Entonces, podemos modificar el precio y ver cómo va incrementando el valor del NPV del proyecto. Luego, regresémoslos a sus 3.64. Podemos poner también reset o 3.68. Entonces, pero consideramos que la tasa de descuento es del 12%,
que hay un poco de riesgo invertir en este país. Entonces, podemos acá modificarla y el NPV se nos va a ir modificando, se va a ir adaptando de acuerdo a las condiciones. Y lo que les voy a enseñar un poco más adelante, primero les quiero enseñar el gráfico del NPV, es que podemos guardar todos estos supuestos. Entonces va a ser muy fácil acceder y hacer un comparativo de todos los NPVs y hacer un análisis de escenario. Ahora, es importante mencionar que esto le permite dar un escaneo inicial de cuál es el valor de cada proyecto. Porque si para hacer obviamente permite escanear y decir, estos proyectos me parecen más interesantes, en este proyecto me voy a meter más en detalle. Y para poder hacer ese detalle, también tenemos lo que es la información de reservas y producción, el acceso completo al informe técnico, y en ese caso ya podrían hacer un análisis mucho más completo de inversiones. Pero este primer brochazo que necesitamos cuando necesitamos revisar varios proyectos en una región o en un mineral particular, lo podemos hacer con Prospector de manera súper sencilla. Ahora, obviamente se pueden grabar, reset, como me han visto usarlo ya anteriormente, que regresa al valor inicial estimado por la empresa. Y el gráfico te permite ver cómo se va formando el NPV de las ventas, luego está ay, se me fue la palabra. Y luego tenemos el impacto del costo de capital o del OPEX, de los impuestos, es decir, más o menos ver por qué se formó, por qué te da un NPV de ese valor, especialmente cuando comenzamos a modificar los parámetros. Ahora, como les prometí, les voy a enseñar qué más se puede hacer con Prospector. Si estás interesado, por ejemplo, cuando estuve hablando inicialmente de las empresas, les comenté que quizás estarían interesados en seguir proyectos de cobre en Latinoamérica o seguir a las empresas que están haciendo operaciones de M&A para ver su cotización bursátil o algún tema en particular que estén interesados, cómo van a quedar sus reservas, sus activos después de esta fusión, pueden, pueden crear sus listas. Entonces, primero, vayamos, ¿cómo pueden crear una lista? Simplemente seleccionan los proyectos que les parece interesante y lo ponen a agregar a una lista. Ahí pueden crear sus propias listas. En mi caso, ya tengo pregrabada una de Latinoamérica y guardan los cambios. De esta forma, se les está generando unas listas parecidas a las que yo tengo. Por ejemplo, aquí seleccioné algunos proyectos que me parecieron interesantes para darle seguimiento y creé mi lista de Latinoamérica. Luego, si estamos en la página de NPV y queremos guardar nuestros escenarios, también lo podemos hacer. En este caso, ya hice ese ejercicio con constancia e hice modificaciones de precio y modificaciones de la tasa de descuento. Y yo por lo general los pongo en el título, el tipo ¿cómo se llama? El tipo de supuesto que he utilizado. Entonces pueden ver para cada supuesto cuál ha sido el NPV y hacer un comparativo rápido, un análisis de escenarios súper sencillo. Entonces, como pueden ver, Prospector nos da todas las herramientas para poder hacer esta búsqueda fácil. No tuve que entrar a ISX, no tuve que entrar a CIDAR, no tuve que descargarme informes. Solamente ingresé a la página de Prospector y fui siendo guiada fácilmente a través de los proyectos. Ahora, un par de secciones más que les puedo mostrar. Tenemos los reportes que te muestra todos los informes técnicos. En este momento sí está un poco, a veces el internet nos juega a favor. Y lo que son sí, ahí está. Entonces son todos los informes técnicos que se han presentado, que están en orden de fechas. Si los quieren buscar alguno en particular, también lo pueden hacer. Y los filings son
es una sección donde consolidamos toda la información que reporta la empresa. Entonces, no solamente son informes técnicos, sino son informes de recursos y reservas, reportes anuales, trimestrales, eh, semestrales, en realidad toda la información que reporta la empresa y te permite filtrar por, por Exchange, donde está listada la empresa, por tipo de filing, incluso podemos buscar por empresa y lo que es interesante también por resultados de perforación, que es algo que podría interesarles sobre todo a los que están interesados en proyectos en etapa más temprana. A ver, yo creo que eso sería todo lo que yo tengo para compartir con ustedes. Sin embargo, estoy abierta para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Trataré de responderla dentro de mis posibilidades. Gracias, Alessandra, por esa excelente demonstración. My Spanish is so bad. It's close. You're close to the right word. Para responder la pregunta de Michael, ¿puedes mostrar la página del proyecto Quebradana de Anglo Gold Ashanti? Okay. Gracias. I'll check that. Thank you all again for joining. And Alessandra, that was such a great job. I'm sorry, my Spanish is so terrible. So thank you for taking on all of that. No worries. I'm always happy to talk about mining. Oh, okay. So I'm in the right project. I just wanted to make sure. Okay. Entonces, esto es lo que pueden ver. Esa es la página del proyecto. Como está la descripción, los detalles, como les expliqué. Y también tienen los accionistas, que es de manera directa de Anglo Gold, más un royalty de B2 Gold Corporation. En ese caso sí, el internet no ayuda mucho, pero sí tenemos lo que son las reservas del proyecto. Esa es toda la información que tenemos disponible y que me permite cargar el internet. La verdad es que es un poquito difícil en estos webinars, que se vuelve un poquito más pesado. Entonces sí, lo tenemos incluido en nuestra base de datos. Well, I think Alessandra and I will hang out here for about 5 more minutes. Thank you all again for joining. Alessandra, do you have any closing remarks while we wait for more questions here? Bueno, sí, primero muchas gracias a todos por haberme escuchado por 40 minutos hablar de minería. Para mí ha sido una muy buena experiencia. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de chequear Prospector. La verdad es que como una persona que ha trabajado para compañías mineras en área de finanzas e inversiones, la verdad es que es una plataforma muy útil y no saben cómo nos puede reducir el tiempo en hacer estos análisis. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme o pueden contactar a Jess y estaremos muy felices de volver a hacer volverles a explicar cómo funciona la plataforma, quizás a más detalles si tienen algún interés en particular, y como peruana, persona de Latinoamérica, revisen los proyectos y den la oportunidad. No saben los recursos increíbles que pueden encontrar en América Latina en general, y estamos yendo hacia una dirección correcta, hacia una minería sustentable con respeto a las comunidades y al medio ambiente. Así que los invito a conocer los proyectos que están por desarrollarse y los proyectos que tenemos actualmente en producción.